Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y para aquellas personas que nos ven por primera vez. Hoy vamos a hablar del nuevo formato 2276 versión 1, que es el formato en el que vamos a reportar toda la información relacionada con los certificados de ingresos y retenciones, formularios 220. Quizás va a ser uno de los formatos que más va a impactar a los reportantes de información de la resolución 220-2014. Recordemos que el formulario 220, certificado de ingresos y retenciones, se deberá expedir a tres tipos de personas naturales. Primera, a aquellas personas naturales que son asalariados no empleados, es decir, a aquellas personas naturales cuyos ingresos provinieron por salarios en una proporción inferior al 80% que requiere la norma para poder ser clasificados en empleados. Por decir algo, un asalariado que recibe ingresos en un 70% de salarios y en un 30%, por decir algo, de arrendamientos, es asalariado pero no es empleado, porque no cumplió con el 80% más. El segundo grupo de personas naturales a los que hay que expedirles el formulario 220 es aquellos empleados que son asalariados, es decir, aquellos cuya proporción de ingresos provino en un 80% de salarios y el resto de otras actividades. Y tenemos el tercer grupo, que son aquellos empleados no asalariados, es decir, aquellos empleados que percibieron ingresos por el desarrollo de profesiones liberales y la proporcionalidad de sus ingresos fue en un 80% o más del desarrollo de estas profesiones liberales. A esas tres personas se tendrá que expedirles el certificado de ingresos y retenciones, el formulario 220. Recordemos, adicional, que este formulario tendrá que diligenciarse con los pagos efectivamente realizados durante el año 2015. Me dice la resolución que para yo estar obligado a presentar el formato 2276 versión 1, tengo que tener tres condiciones. La primera de ellas, que haya realizado pagos a personas naturales. No me indica a cuál categoría. La segunda condición, que esté obligado a expedir el formulario 220, el certificado de ingresos y retenciones. Y la tercera condición, muy importante, que esté obligado a presentar información de conformidad con lo estipulado en la resolución 220. Es decir, yo tendré que estar obligado a presentar cualquier tipo de información para poder estar obligado a presentar el formato 2276. Me han hecho la pregunta, si yo soy una persona natural que he contratado a una persona del servicio doméstico, ¿estoy obligado a presentar el formato? Pues está obligado siempre y cuando sea literal A, B, C, D, etcétera. Es decir, siempre y cuando esté obligado a presentar cualquier información que me exija la resolución 220. Ahora, ¿qué información debo de reportar en el formato 2276? Es la información relacionada con todos los certificados de ingresos y retenciones que yo haya expedido. Antes de la modificación que trajo la resolución 24, la obligatoriedad era solamente para los del literal C, es decir, para aquellos que efectuaran algún tipo de retención o autorretención en la fuente. Y la obligatoriedad de información era solamente con respecto a aquella relacionada con los certificados de ingresos y retenciones expedidos a los empleados. Ahora, ¿qué dijo la resolución 24/2016? Todo aquel que efectúe pagos a personas naturales esté obligada a presentar cualquier tipo de información de conformidad con la resolución 220, entonces tendrá que presentar el formato 2276 versión 1 con la totalidad de la información contenida en cada uno de los certificados de ingresos y retenciones. Es decir, aquí usted va a transcribir la información de todos y cada uno de los certificados de ingresos y retenciones que expida para sus empleados y para sus asalariados no empleados.
Me han preguntado, ¿este formato tiene cuantía? No hay cuantía. Y la información que usted va a incluir en este formato es justo toda la información, como le decía ahora, de cada uno de sus certificados de ingresos y retenciones que haya expedido. Es conveniente resaltar que estos certificados de ingresos y retenciones se deben de diligenciar con los pagos efectivamente realizados a los empleados, los valores efectivamente pagados. La información que se deberá reportar es la siguiente: primero, tipo de documento del empleado; segundo, número de identificación del empleado; tercero, apellidos y nombres del empleado; cuarto, fecha inicial del periodo de certificación; quinto, fecha final del periodo de certificación; sexto, fecha de expedición del certificado; séptimo, departamento y municipio donde se practicó la retención; octavo, número de entidades que consolidan la retención; noveno, pagos al empleado; 10, cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas; 11, gastos de representación; 12, pensiones; 13, otros ingresos recibidos como empleado; 14, total ingresos brutos; 15, aportes obligatorios por salud; 16, aportes obligatorios a fondos de pensiones. En estos dos campos, en el caso de los empleados asalariados y asalariados, pues es el 4% que se le retiene. 17, aportes voluntarios a fondos de pensiones y cuentas AFC. 18, valor de las retenciones en la fuente por pagos al empleado. Como usted puede observar, el 2276 básicamente está constituido por toda la información contenida en cada uno de los certificados de ingresos y retenciones. Valga aclarar también que esa información del certificado 20, que corresponde a los pagos efectivamente realizados, deberá corresponder a aquellos trabajadores que usted va a reportar en el formato 1001. Es decir, los pagos efectivamente realizados que yo le certifico en el 220 y que voy a incluir en el formato 2276 deberán estar en concordancia con el valor efectivamente pagado que usted reporte en el formato 1001 en el concepto 5001. Esperamos este tema haya sido de utilidad. Próximamente estaremos presentando otros temas de su interés. Muchas gracias.